Hola, ¿cómo estás? De nuevo acá, volvamos a la palabra, estudiando el Evangelio según San Lucas, que se ha tornado bastante interesante por todos los detalles que contiene y estamos yendo así capítulo por capítulo, mirando todas las cosas que el evangelista nos puede ofrecer. Y vamos a continuar. No olviden suscribirse a mi página de YouTube, Frank Flores Bible, y también seguirme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Como he dicho en ocasiones anteriores, simplemente me gusta estudiar la palabra, me gusta compartir lo que estudio, y el propósito final de este compartir no es proveer una fuente más de conocimiento al libro sagrado, porque existen cientos de miles de fuentes de conocimiento, cientos de miles de pastores que predican por internet, y lo que yo hago es simplemente dar un granito de arena más a ese vasto valle o vasta playa en la cual hay tanta gente que comunica sus conocimientos acerca de la Biblia. El propósito final de esto, mi querido amigo, amiga, es que puedas ser motivado a estudiar la palabra por tu cuenta, por ti mismo. El Espíritu Santo tendrá la capacidad completa para ayudarte a entender lo que necesites entender. Así que sin más ni más, vamos a orar para comenzar. Y te damos gracias, Padre amante, Rey de los cielos y de la tierra, por este privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra para estudiarla, para meditar en ella. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, Señor, y queremos pedirte que tú ilumines nuestra mente para que podamos seguir entendiendo lo que tú has dejado allí para nuestro beneficio. Gracias por aquellos que escuchan, gracias por aquellos que observan, gracias por aquellos que investigan. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando ayer con una persona, me decía acerca de los estudios del Evangelio de Lucas y estábamos conversando acerca de los tiempos, ¿no? No de los tiempos en los que vivimos. Estábamos hablando del tiempo del estudio. Para algunas personas, tal vez prefieren un estudio de 15 minutos. Algunas otras personas podrán preferir un estudio de 30. Otras personas, tal vez para ellos esté bien 45 minutos de estudio. Y otras quieren un estudio más largo. Es muy difícil poder complacer a todos los públicos, a todos los oyentes. El hecho es que en mi experiencia me he dado cuenta que 20 minutos para estudiar la Biblia no es absolutamente nada. Cuando yo estudio la Biblia personalmente, yo dedico mucho más de una hora para estudiar, investigar, analizar. Y al compartir la palabra contigo, que estás allí al otro lado de la pantalla, me gusta también poder dar lo mejor que tengo, lo más que he podido analizar, concluir, para que de esa manera no queden lagunas mentales. Así que yo realmente no tengo un tiempo específico de cuánto el estudio dura. A veces ha durado media hora, otras veces 35 minutos, otras veces 45. Creo que el último estudio que hicimos duró 53 minutos. Si por mí fuera, créemelo, yo me extendería mucho más. Pero yo sé que estamos viviendo en una época de apuros. Y como estamos siempre tan apurados para todo, por eso nos cuesta dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Por favor, simplemente escucha lo que puedas y hazlo con calma, poco a poco, un rato hoy, otro rato mañana, otro rato después. Como te digo, esto no intenta ni pretende sustituir tu estudio personal de la palabra. Son solamente ideas de cosas que he estudiado y que saco a la luz para compartir contigo, para dar ideas nuevas acerca de lo que los evangelios están diciendo. Muy pronto, quizás cuando hayamos avanzado un poco más, vamos a estudiar un poco de profecías de Daniel y Apocalipsis, y también vamos a estudiar algunos textos bíblicos que algunas personas me han hecho preguntas específicas acerca de eso.
pero eso un poco más adelante. Estábamos en el estudio del libro de Lucas en el capítulo 3 y estábamos hablando acerca de Juan. El último estudio fue mirar cómo Juan es llamado por el mismo Jesús Elías y cómo Malaquías profetizó que vendría un libertador, es decir, vendría alguien que sería el precursor del Mesías y que ese alguien sería Elías. Y vimos en Juan capítulo 1 que cuando los judíos fueron enviados por los fariseos, etcétera, para preguntarle a Juan que quién era él, que si era el Cristo, él dijo que él no era el Cristo. Y entonces le preguntaron específicamente, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no, yo soy solamente la voz, una voz que clama en el desierto. Y estuvimos hablando de Juan como la voz y también estuvimos haciendo la comparación o paralelismo entre la voz que surgió en los tiempos de Jesús. Aparte del pueblo de Dios surgió la voz de Juan, llamado de forma separada, no llamado entre el montón del grupo de judíos, ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni los escribas, sino que fue escogido de una forma separada y fue llamado para anunciar al pueblo que debía arrepentirse de sus pecados y ser bautizado para ser perdonado. Hicimos la comparación de ese Elías con el Elías que viene, que también habrá otro Elías, y que ese Elías, igual que este anterior, también hará un llamado al pueblo de Dios para el arrepentimiento, cosa que está sucediendo desde ya. El Espíritu Santo está utilizando a uno aquí y a otro allá para hacer llamados al arrepentimiento, y no estoy hablando del mundo secular. Estoy hablando de la iglesia de Dios, del pueblo que dice esperar al Señor Jesús, del pueblo adventista, porque eso significa la palabra esperando el advenimiento. Así que seguimos. Dice la Biblia que Juan le dijo a las multitudes, esto también lo mencionamos en nuestra última lección, oh generación de víboras, llamó él a los judíos, quien os enseñó a huir de la ira que vendrá. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, no comiencen a decir dentro de ustedes, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dijo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Vamos a hablar un poquito hoy acerca de esta simbología de la profecía de Juan, porque él está diciendo que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y que todo árbol que no da buen fruto se corta y es echado en el fuego. Permítame un momento aquí, voy a buscar un texto en la concordancia que necesito tener a la mano para que ustedes lo puedan también leer. En la Biblia hay mucha simbología, como ustedes deben saber. La Biblia es un libro compuesto de historia, de poesía, es un libro compuesto de profecía, es un libro compuesto de anécdotas y de relatos. En medio de todas esos tipos de literatura que tiene la palabra, la Biblia contiene mucha simbología. Y una de esas cosas que sirven de símbolo es precisamente lo que acabamos de leer que Juan le dijo a los judíos. Les dijo generación de víboras y luego les dijo hagan frutos dignos de arrepentimiento, versículo 8, y luego les dijo el hacha está puesta a la raíz de los árboles, capítulo 3, versículo 9. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. En la Biblia, los árboles son literales en algunos casos y en otros casos son simbólicos. Yo quiero hablarle del caso en los cuales los árboles son simbólicos. Vamos a ir al libro de Salmos, al capítulo 1 de Salmos, o el Salmo 1, como dicen algunos, porque algunas personas dicen que los salmos no tienen capítulo, sino que es Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Está bien.
En el Salmo 1 dice que el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y que no se sentó en silla de escarnecedores, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y entonces ahora va a ser la contraparte. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así que los árboles son comparados en el Salmo 1 con los justos. ¿Mm? Y los malos son comparados con la paja, el tamo que arrebata el viento. Los árboles, ustedes saben, tienen raíz y se aferran a la tierra, y por mucho que sople la brisa, ellos se pueden tambalear, a menos que sea una brisa muy fuerte, ¿verdad? Pero generalmente se mantienen aun cuando tienen hojas y aun cuando esa frondosidad de las hojas los hace que el viento les pegue más fuerte y los tambalee, allí se quedan. Así que en el Salmo 1, el justo es comparado con los árboles. ¿Y por qué? Bueno, todo esto arranca desde el capítulo 1 del Génesis, cuando dice la Biblia, en el versículo 10 del capítulo 1, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba, hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto, que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dios creó los árboles, la hierba, en el día tercero. Y los hizo producir no del agua, sino de la tierra. Los árboles crecen de la tierra, no crecen del agua. Y en el Salmo 1, el varón que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, no se ha sentado en silla de escarnecedores, este varón es comparado con un árbol que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Y luego dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. En el versículo 6 concluye la introducción acerca del árbol y dice, el justo es como el árbol, el impío es como la paja que el viento arrebata. Juan el Bautista dijo entonces a los judíos de su época, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no da buen fruto se corta y es echado en el fuego. Juan le está diciendo a la gente de su época que a menos que ellos den frutos dignos de arrepentimiento, van a ser cortados de la tierra. Y por lo tanto, no van a poder dar más frutos. Es bastante interesante esto. Si nosotros recordamos, voy a buscar el texto, lo que pasó en Marcos, en el capítulo 11. Marcos en el capítulo 11. En los versículos 13 en adelante dice, bueno, vamos a leer del 12. Jesús está en Betania y dice que cuando salieron de Betania tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó, nada encontró sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En la Biblia hay ciertos árboles que representan al pueblo de Dios.
Y se los voy a demostrar con un texto bíblico que aparece en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9 de Jueces. En el libro de Jueces, en el capítulo 9, hay una situación en la cual se mencionan algunos árboles. Y vamos a mirarlo. Abimelec es el que está reinando, y para hacerles un poquito de contexto, Abimelec mandó a matar a los hermanos de su madre, que eran 70. Los mandó a matar todos para poder él quedar gobernando, los hijos de Jeroboam, y los mató a todos sobre una misma piedra, dice el versículo 5 del capítulo 9 de Jueces. Y dice la Biblia que se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Nosotros hoy día nos asombramos de las cosas que pasan en el mundo político, de cómo personas que no deberían nunca llegar a un reinado, a ser presidentes o gobernantes de un país, pueden llegar a ser presidentes y gobernantes aún después de haber cometido delitos atroces, después de haberse robado millones de dólares en dineros, después de haber sido corruptos, después de haber hecho cosas infames delante de la sociedad. Nos asombramos, pero es que las cosas no han cambiado mucho. Miren a este Abimelec, mandó a matar a 70 hermanos suyos, y aún sabiéndolo la gente que él había mandado a matar a 70 de sus hermanos, lo eligieron como rey. Así que eligieron como rey a un asesino. Yo no he conocido de ninguno que haya mandado a matar a 70 de su familia para llegar a ser presidente de un país. Hoy vemos cosas atroces, pero es que en la antigüedad también había cosas atroces. Y dice la Biblia que cuando se lo dijeron a Jotam, Jotam fue el único que se pudo escapar de la matanza de sus hermanos. Y dice la Biblia que cuando se lo dijeron a Jotam, eso está en el versículo 5, que Jotam se escapó de la matanza. Él fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Así que él está por dar un discurso. Y entonces empieza su discurso, y ponle mucha atención a esto porque es bien interesante. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Los árboles eligiendo rey. Por supuesto, desde el momento en que nosotros empezamos a leer esto, sabemos que esto no es una realidad, está hablando en símbolos. Y le dijeron al olivo. El olivo, ustedes saben, es el árbol que da como fruto la aceituna, de donde se saca el aceite de oliva. El aceite de oliva era el que se utilizaba en el santuario para encender las lámparas que estaban en el lugar santo. Así que el olivo es un árbol que tenía un uso sagrado, es decir, el fruto, el aceite del fruto. Y ahora nos vamos a dar cuenta de que el olivo también representa al pueblo de Dios. Y dice la Biblia, le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: yo voy a dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Noten ustedes la respuesta que da el olivo: yo no quiero ser rey sobre los árboles. Es que estaban buscando un rey. Abimelec estaba siendo nombrado rey. Y Jotam entonces les da a ellos esta especie de parábola para comparar lo que ellos acaban de hacer con lo que sucedería en el mundo natural. El olivo dijo: no, yo no voy a ser rey. Voy a dejar mi buen aceite, con el cual se alegra a Dios y a los hombres, para venir a ser rey sobre los árboles. No, dijo él. Y le dijeron los árboles a la higuera. La higuera, acabamos de leer acerca de la higuera, que Jesús maldijo una higuera en Betania. La higuera es la que da el higo. Y ahora vamos a leer acerca de ella dentro de un momento.
Le dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y en el versículo 11 de Jueces, en el capítulo 9, dice que la higuera respondió, voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces le dijeron a la vid, otro árbol que tiene conexión con el pueblo de Dios. Porque si nosotros recordamos en San Juan, en el capítulo 15, el Señor hace toda una exposición acerca de la vid y los pámpanos, diciendo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Así que claramente la vid también representa al pueblo de Dios. Así que tenemos el olivo, tenemos la higuera y tenemos la vid. Tres árboles cuyos frutos representan al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que dijo la vid, le dijeron a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Así que mencionaron a tres árboles, la higuera, el olivo y la vid. Y ninguno de ellos quiso ser rey sobre los árboles. Acuérdense que acaban de nombrar a Abimelec como rey y Abimelec acababa de matar a sus 70 hermanos. Entonces, ¿qué dijo Jotam? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. ¿Recuerdan la zarza? Cuando Dios utilizó la zarza ardiente para llamar a Moisés y le dijo que no se acercara. La zarza. Aquella zarza que estaba encendida pero no se consumía. Y dice la Biblia que le dijeron entonces los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, dice él, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Noten ustedes qué lenguaje, qué simbología, qué cosa tan hermosa, cómo la Biblia nos habla simbólicamente acerca del pueblo de Dios. Y en primer lugar, le dice al olivo que reine sobre ellos, le dice a la higuera que reine sobre los árboles, le dice luego también a la vid que reine sobre los árboles, pero ninguno de estos tres árboles quieren reinar sobre los árboles y ahora llama a esos árboles los cedros del Líbano. El pueblo de Dios en la Biblia está comparado con los árboles. Y es que tiene sentido. Voy a buscar un texto en la concordancia. Voy a buscar un texto en la concordancia que quiero que ustedes también puedan tener la alegría de leerlo junto conmigo. Denme un segundo nada más, que ya lo voy a encontrar. Yo tengo idea de dónde está, pero para ir directo al texto. A ver. Entonces nos vamos a ir al Nuevo Testamento. El Señor Jesús dijo en Lucas, justamente en Lucas, en el capítulo 23. En Lucas, en el capítulo 23 y en el versículo 31, el Señor dijo esto. Bueno, voy a leer desde el versículo 28 para tomar todo el contexto, ¿sí? Para que podamos entender, Jesús va camino al Calvario. Camino al Calvario, está cargando la cruz. Pero Jesús, 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Ahora entendemos que este Simón tomó la cruz y ahora él está caminando detrás de Jesús porque ya Jesús no aguantaba. Ya se había caído, estaba desangrándose, ya estaba demasiado débil y con la cruz no podía. Y le seguía gran multitud, como siempre, gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Jesús
vuelto hacia ellas, les dijo, imagínense, Jesús se está desangrando, fue azotado, cargó la cruz, le duele todo, le colocaron una corona de espinas en el cerebro, en la cabeza, le rompieron el cuero cabelludo, está sangrando por la cara, la barba, le chorrea la sangre, le arden los latigazos en la espalda y está caminando, me imagino que está arrastrando los pies en el camino. Y las mujeres lloran y se lamentan por él. Ahí está María, su madre, ahí están las otras mujeres que le acompañaban en el ministerio. Pero Jesús, vuelta hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Es bueno hacer un paréntesis aquí para dar un mensaje a las mujeres. Mujeres, es una bendición tan grande tener hijos como no tenerlos, según dice el Señor. Porque van a llegar días en los que van a decir, bienaventuradas las mujeres que nos dieron a luz. Y ya nosotros estamos viviendo en esos días. Y luego dirán, entonces dice versículo 30, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros. Ese texto, eso que está citando Jesús, aparece en Apocalipsis. Ya lo vamos a leer y vamos a mirar el contexto y vamos a ver que es bien interesante. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Y entonces viene el versículo, hermano, que dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Cuando Jesús habló del árbol verde, ¿de quién estaba hablando? Pues estaba hablando de sí mismo, como el árbol verde. ¿Y qué estaban haciendo con él? Lo estaban llevando a la muerte, aunque él vino a salvarlos. Y cuando Jesús habló del árbol seco, ¿de quién estaba hablando? Bueno, ahí está la respuesta en Mateo, en el capítulo 21 y el versículo 19 que acabamos de leer. Y se los voy a volver a leer, Mateo capítulo 21, el versículo 19, donde dice que viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino ojos solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego la higuera se secó. Jesús dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Así que Jesús comparó a Jerusalén con un árbol seco. Y realmente lo comparó con una higuera que no daba frutos. Por eso Juan dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Y les dije que les iba a mostrar o los iba a llevar a un texto que está en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6, recuerden que Jesús dijo, cuando las mujeres estaban llorando cerca de él, que iba a la cruz, él dijo, bienaventurados los pechos que no amamantaron, bienaventurados los vientres que no se embarazaron, ¿verdad? Y luego les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque si en el árbol seco hacen esto, en el árbol verde hacen esto, en el seco, ¿qué no harán? Y entonces empezarán a decir a las rocas, cae sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer este versículo 13 que me parece tan interesante en el contexto de lo que estamos estudiando. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera. ¿Qué dijo? Como la higuera, el árbol que da higos.
Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Ustedes saben qué figura se me ocurre pensar al leer este versículo? Las estrellas cayendo del cielo a la tierra y la higuera siendo abatida por el viento y soltando sus frutos por doquier. Se me hace la idea del zarandeo en la iglesia. Y luego dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y ahí regresamos entonces nosotros a Mateo, al capítulo 3, donde Juan Bautista dice: salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá permanecer en pie? Lo que me llama la atención de ese pasaje de Apocalipsis 6 es que la Biblia dice que el Cordero está sentado. ¿Cómo que dice? A ver, Apocalipsis capítulo 6, donde dice: escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Nosotros somos muy rápidos para catalogar esta escena como la venida de Jesús. Somos muy rápidos. Pero Juan no estaba en el tiempo de la segunda venida de Cristo cuando él le dijo a los judíos: ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? La ira del Cordero. Quiere decir que Jesús, cuando vino en su primera venida, él manifestó una ira para el pueblo suyo, a quienes vino a juzgar, y por eso dice Juan que él puso el hacha a la raíz de los árboles para los árboles que no estaban llevando fruto. Y nosotros sabemos muy bien, lo sabemos muy bien, porque Esteban en el capítulo, si no estoy equivocado, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 7 de Hechos, está la muerte, la defensa y la muerte de Esteban. Es el capítulo más largo que tiene el libro de Hechos. Y dice la Biblia que Esteban les dio un discurso a los dirigentes religiosos de su época. Y entre las muchas cosas que le dijo, después de haberle hecho un recuento de todo lo que había pasado Israel en el desierto, etcétera, etcétera, entre las muchas cosas que les dijo así: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, versículo 51 del capítulo 7. Incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros mentís siempre, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¡Qué acusación tan seria! Decirle a los dirigentes religiosos de su época que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo como lo habían hecho sus padres. ¿A cuál de los profetas dice: no persiguieron vuestros padres, mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Los acusó de asesinos. Les dijo: ustedes son unos homicidas. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Notemos eso bien interesante, porque la Biblia dice que la ley fue dada por el Espíritu Santo, y aquí Esteban está diciendo que los ángeles dieron la ley y no la guardasteis. Así que los acusó de violadores de la ley, los acusó de homicidas, los acusó de ser los hijos de aquellos que mataban a los profetas. Y oyendo estas cosas, en vez de arrepentirse, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno
del Espíritu de Dios, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y presta mucha atención a esto, y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Posición de juicio. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos, frenéticos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, me imagino que lo golpearon, lo escupieron, le cayeron a patadas, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él todavía, siendo apedreado, invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó, gritó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora entendemos que cuando Juan en Lucas dice en el capítulo 3, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces entendemos que Juan está diciendo que Jesús vino a la tierra, o venía a la tierra, a hacer juicio a su pueblo, especialmente a los dirigentes de la casa de Dios. Y dice la Biblia que la gente le preguntaba diciendo: ¿y entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Imagínense, publicanos. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. En otras palabras, no sobornen. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Imagínense, hasta los soldados romanos se sintieron compungidos por el mensaje de Juan. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos. Hermano, nosotros hemos escuchado un sermón como ese. Hay personas que se quejan porque escuchan sermones fuertes. Pero la Biblia dice que cuando Juan predicaba, él no predicaba palomitas de maíz. Él predicaba con certeza y llamaba al pecado por su nombre. Él no andaba acariciándole el cabello a los hermanos de la iglesia para que no se vayan los hermanitos de la iglesia, para que los hermanitos no dejen de dar el diezmo. No, Juan no estaba pendiente de eso. Juan simplemente decía la verdad. Y el Espíritu Santo hacía la obra. Es que si tú pretendes hacer la obra como predicador, estás perdido. Puede ser que la gente reaccione a tus palabras, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo los está llamando. Y dice la Biblia que él dijo a los soldados cuando le preguntaron: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, tampoco calumniéis, y conténtense con su salario. Así que nosotros nos damos cuenta, hermanos, que en los tiempos de Juan las cosas no eran fáciles. También había descontentos sociales. Los soldados se quejaban de su salario, no les pagaban lo que era justo. Así que los soldados, como no les pagaban lo que era justo, extorsionaban al pueblo, exactamente lo mismo que sucede hoy en tantos países. Eso sucedía antes.
Y así como sucedió en los tiempos de Jesús, así está sucediendo ahora. Y así como sucedió en los tiempos de Jesús, también está sucediendo ahora. Al pueblo de Dios se le hace un llamado al arrepentimiento. Así como sucedió en los tiempos de Jesús, así también sucedió ahora. El Señor llama a su iglesia tibia y dice: estoy a punto de vomitarte de mi boca debido a tu tibieza, porque ni eres frío ni caliente. Con un pie aquí y con el otro pie allá. Andas en una cuerda floja. No te decides. No quieres entregarte al Señor. Y dice la Biblia, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Juan les respondió a todos diciendo: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Recuerdan lo que leímos en el Salmo 1? Que los impíos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Y recuerdan lo que vimos en Apocalipsis 6? Que la higuera echa sus higos cuando es arrebatado, cuando es movida o sacudida por un gran viento. Y dice la Biblia, con estas y otras muchas exhortaciones. Escucha bien lo que vas a escuchar. Ojalá que lo estés leyendo, es el versículo 18. Porque precisamente hay personas que piensan que los mensajes fuertes no son las buenas nuevas de salvación. Lo que pasa es que no estudiamos la Biblia. Y como no se estudia la Biblia, se inventan cosas. Se sacan cosas de una mente no santificada. Porque la Biblia dice que con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cuáles buenas nuevas? Que el hacha ya está a la raíz de los árboles y que todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Eso es una buena nueva? Arrepiéntanse. ¿Eso es una buena nueva? Generación de víboras. ¿Eso es una buena nueva? Pues así dice la Biblia, que las exhortaciones que daba Juan al pueblo eran buenas nuevas. Y luego dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Oh, ahora entendemos. Ahora yo entiendo por qué en el versículo 1 se menciona toda esa gente que estaba viviendo en el tiempo de Juan. Y voy a repetirlo: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, a quien nos vamos a encontrar más tarde, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Oh, ahora entendemos que Herodes y Felipe eran hermanos. Herodes y Felipe eran hermanos. Y Herodes estaba viviendo con la mujer de Felipe. Entonces Juan se enteró que Herodes estaba durmiendo con la mujer de Felipe, y aunque la Biblia no dice en qué sermón él dijo eso, lo reprendió. Y le llegó la noticia a Herodes, así como le llegó la noticia a Herodes cuando los magos vinieron del oriente. Es decir, al otro Herodes, ¿verdad? Y dice la Biblia que Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas esas maldades que había hecho, que la Biblia no menciona cuáles eran todas las maldades que hizo Herodes, pero dice que había hecho muchas maldades como gobernante, como político. O sea que la gente estaba descontenta, había caos en la sociedad en los tiempos de Jesús. La gente no estaba feliz. Además de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel.
Así que en la Biblia los árboles representan al pueblo de Dios. Y yo les dije que les iba a leer otro texto y vamos para allá. Vamos al libro de Joel. En el libro de Joel, en el capítulo 1, el Joel es un libro en el cual hay una invasión de langostas terrible. Y vamos a leer lo que dice la Biblia. No vamos a leer todo, pero vamos a leer un buen trozo en el capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ahora, hermano, es importante que nosotros entendamos que cuando la Biblia habla de los moradores de la tierra, no está hablando del mundo entero. En la Biblia, por lo que yo he visto, la tierra simboliza el mundo cristiano. Porque los árboles simbolizan al pueblo de Dios y los árboles surgen de la tierra y así también surge la zarza, los espinos y los cardos. Ese es el mundo cristiano. Y dice la Biblia, escuchen esto, ancianos y todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. 4 generaciones. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Oruga, saltón, revoltón, langosta. 4 insectos, 4 generaciones, 4 insectos. Y luego dice, despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Es la segunda vez que menciona tierra en el libro de Joel. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, la vid. Descortezó mi higuera, la higuera. Y del todo la desnudó, es decir, la dejó sin nada. Y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud, es decir, quedaste viuda. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Claro, se acabaron con la higuera y con la vid, se acabó la libación, porque ¿de dónde iban a sacar aceite para la libación? Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo, el campo está asolado, se enlutó la tierra. Tercera vez que menciona la tierra. Porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Ahora noten ustedes que menciona el mosto, que es el fruto de la vid, y menciona el aceite, que es el fruto del olivo. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, los dos granos que se utilizan para hacer el pan, y el pan era lo que se ponía sobre la mesa del pan de la proposición. El olivo era lo que se utilizaba para encender las lámparas. Así que esta crisis está hablando de una crisis religiosa, una crisis en el santuario, una crisis en la adoración, y está llamando al pueblo de Dios borrachos. Quiere decir que no saben lo que están haciendo, quiere decir que están sin mucho sentido común. Dice la Biblia, la vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Y todos esos frutos que está mencionando Joel son los frutos que utilizaban en el santuario, que los utilizaban, algunos los utilizaron en el candelabro como adornos, otros los utilizaban en el manto que llevaba el sacerdote abajo en el borde. Todos, ahora escuchen, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque es quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamen ayuno, convoquen a asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. Es la 4ª vez que menciona la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Jehová. Así que definitivamente, en la profecía de Joel, los árboles representan al pueblo de Dios. Están secos.
Y la tierra representa el mundo cristiano, el mundo religioso. Mi querido, mi querida, vamos a continuar en otra oportunidad analizando el Evangelio de Lucas. ¿Ustedes se dan cuenta de lo interesante que es analizar un evangelio, solamente Lucas? ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio de Lucas nos lleva de aquí para allá y de allá para acá en la Biblia, mostrándonos simbología, hablándonos acerca de la condición política, social y religiosa de los tiempos de Jesús? Y eso lo hacemos sacando conclusiones por las cosas que la misma Biblia enseña. Nos damos cuenta de cómo eran los gobernantes, que las cosas no han cambiado de aquel tiempo hasta ahora y que la historia simplemente se está repitiendo. Y como la historia se está repitiendo, quiere decir que Jesús va a volver muy pronto, porque estamos viviendo épocas, tiempos difíciles, exactamente como se vivieron en los tiempos de Jesús, exactamente como se vivieron en los tiempos de los profetas. Pero hermanos, no caigamos en el grave error de apedrear a los profetas, de apedrear a aquellos que nos vienen con un mensaje de salvación. Porque quién sabe si en ese caso estaremos nosotros cayendo en la misma situación en la cual cayeron los judíos de la época de Jesús, cuyos padres mataban a los profetas y ellos siguieron su ejemplo. Dios quiera bendecirnos y hacernos reaccionar. Volvamos a la palabra. Padre, muchas gracias por tus bendiciones, tus bondades y por tus maravillas. Gracias, Señor, por tu palabra. Es hermosa. Nos muestra la salvación. Danos arrepentimiento para que podamos ser perdonados y para que podamos vivir en paz delante de ti. Ilumina nuestra mente con el poder de tu palabra, Señor. Lo pedimos todo en el maravilloso y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por estar allí. No olvides de suscribirte a mi página de YouTube, Frank Flores Bible. No olvides también de seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, Frank Flores Bible. Volvamos a la palabra. No hay otra alternativa. Dios te bendiga.